Hola, bienvenidos a este video. Soy Carla Montero Solís. A continuación les presentaré cómo diseñar una clase aplicando la estrategia metodológica resolución de problemas. El diseño de una clase bajo esta estrategia metodológica, según el MEP, se divide en dos partes. La primera se refiere a la construcción del conocimiento y esta a su vez está dividida en 4 etapas, las cuales son: presentación del problema. Durante los primeros minutos de la clase, el docente expone el problema que los estudiantes deberán resolver. Trabajo estudiantil independiente. Es aquí donde los estudiantes aplican distintas estrategias para la resolución del problema propuesto, haciendo uso de sus conocimientos previos. Es importante que en esta etapa interactúen entre ellos, busquen soluciones, investiguen, definan y comprueben hipótesis, por lo cual se le debe dar énfasis al trabajo en equipo. Discusión interactiva. En esta etapa, los estudiantes presentan sus resultados y comentan cuáles respuestas son correctas y cuáles no, así como el porqué de ello, llegando a una puesta en común de todo el grupo. Cierre. El docente expone formalmente los conceptos, propiedades y/o algoritmos que se desarrollaron durante la resolución del problema. La segunda parte es llamada movilización del conocimiento, ya que en ella se realizan ejercicios y problemas de aplicación con diferentes niveles de dificultad y que estén dirigidos a la promoción de procesos mentales. Cabe destacar que esta estrategia se aplica tanto de manera presencial como virtual. A continuación me centraré en el diseño de una propuesta didáctica para implementar en el taller de la asignatura Geometría Euclidia 1 de la UNED, por lo cual ésta incluirá solamente los aspectos que en dicho taller se solicitan. Hago la salvedad de que los alcances de esta propuesta se limitan a la construcción de la primera parte de una clase diseñada bajo la estrategia metodológica resolución de problemas, incluyendo algunos elementos que la Cátedra de Matemática Educativa de la UNED seleccionó. Para la correcta elaboración de la propuesta, seguiremos los siguientes pasos. Determinar los conocimientos previos que los estudiantes requieren para resolver el problema. Plantear el problema inicial, el cual debe ser innovador, contextualizado y pertinente. Debe estar acorde con el contenido y con la población meta. Proponer al menos 3 preguntas orientadoras que guíen al estudiante en la resolución del problema. Identificar las herramientas y/o recursos innovadores a utilizar, ya sean herramientas tecnológicas o distintos materiales concretos. Esto de acuerdo con las posibilidades de cada contexto educativo. Presentar conclusiones sobre la propuesta, las cuales deben referirse a cómo los estudiantes resolverán el problema mediante las preguntas generadoras y las posibles estrategias de resolución que utilicen. Elaborar un resumen con los conceptos involucrados, incluyendo propiedades y ejemplos de aplicación. Esto sería lo que el docente presentaría en el cierre de la clase. Y muy importante, seguir el formato sugerido para la redacción del documento, incluyendo cada uno de los elementos solicitados, cuidando la calidad de la redacción y la ortografía. Seguidamente les presentaré una propuesta para el taller de la asignatura Geometría Euclidia 1 de la UNED. Esta se desarrollará según las siguientes habilidades e indicadores extraídos del programa de estudios del MEP 2012. Veamos las habilidades específicas, es decir, los aprendizajes esperados. Determinar la medida de perímetros y áreas de polígonos en diferentes contextos. Determinar las medidas de los ángulos internos y externos de polígonos en diferentes contextos. Determinar la medida del apotema y el radio de polígonos regulares y aplicarlo en diferentes contextos. El indicador correspondiente a estas habilidades es: identifica patrones al determinar las medidas de diferentes elementos del perímetro y del área de polígonos. Es importante comentarles que las habilidades y los indicadores con los cuales ustedes deberán elaborar su propuesta ya están definidos en el documento llamado Instrucciones para la elaboración del taller. Según las habilidades planteadas, se deben definir los conocimientos previos que el estudiante precisa para la construcción de los nuevos aprendizajes propuestos, por lo que usted,
como futuro docente, debe reflexionar sobre cuáles son los requerimientos mínimos para el correcto abordaje de los contenidos correspondientes. En este caso, como la idea es trabajar con los elementos de un polígono, así como con su área y su perímetro, es básico que el estudiante maneje conceptos geométricos básicos y su simbología, punto, segmento, ángulo, recta. Identificación de los nombres de polígonos según su número de lados. Fórmulas para calcular el área de algunos polígonos, triángulo, cuadrado, etc. Razones trigonométricas. Teorema de Pitágoras, uso de regla y compás. Es importante tener en cuenta que se debe plantear una sola situación-problema que permita abordar las habilidades propuestas. No es un problema para cada habilidad. Teniendo esto claro, veamos algunas características que debe tener el problema. Debe estar contextualizado. En otras palabras, debe estar situado en un determinado contexto, de forma tal que le llame la atención al estudiante, despierte su interés y le permita visualizar la aplicabilidad del contenido en una situación en específico, identificando la importancia de su estudio. La idea es que el mismo problema le responda al estudiante la famosa pregunta: ¿y esto para qué me sirve? Por lo tanto, no deben proponer ejercicios aislados como calcule el radio de un polígono regular de 8 lados si su lado mide tanto, o determine el área de un hexágono regular si su radio es tanto, ya que estos no corresponden a una situación contextualizada. Además, el problema propuesto debe ser pertinente, es decir, estar acorde con el contenido y con la población a la que está dirigido. Esto porque a veces vemos una situación muy bonita y queremos utilizarla. Sin embargo, no consideramos que a lo mejor no se ajusta realmente con lo que las habilidades proponen, o bien con el nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes. Inclusive, también debemos valorar el lenguaje que utilizamos, ya que a lo mejor los jóvenes desconocen ciertos conceptos. Por ello, siempre sugiero promover el aprendizaje intuitivo y poco a poco avanzar de lo concreto hacia lo abstracto. Asimismo, la pregunta del problema debe responder a una necesidad real. Nada hacemos con plantear una situación lindísima, súper elaborada, si la pregunta no despierta el interés en los jóvenes. Es fundamental que en ella se visualice también la aplicabilidad del contenido y con ello promover la motivación intrínseca en los estudiantes. Antes de presentarles un ejemplo de una situación problema, me parece que vale la pena aclarar que en la estrategia metodológica resolución de problemas no se debe incluir ninguna otra actividad previa a la presentación del mismo, ya que este debe ser el elemento motivador de la lección, así que no deben indicar que primero se presentará un video o un resumen del tema, pues no hace falta, eso lo podrían implementar en el cierre de la clase. Además, deben tomar en cuenta que pueden incluir hechos históricos o distintas situaciones que estén acordes con las habilidades propuestas y que sean contextualizadas. Otro aspecto a considerar es el tiempo, pues se dispone de 2 lecciones, 80 minutos, para la primera parte de la clase, es decir, para la construcción del conocimiento, que es lo que ustedes deben diseñar. A continuación les presento como ejemplo un problema elaborado con el fin de desarrollar las habilidades específicas previamente planteadas. Dice: el Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En él trabajan aproximadamente unas 26,000 personas y su nombre se atribuye a la forma pentagonal de su superficie, en donde cada uno de los lados mide 600 metros aproximadamente, tal y como se muestra en la siguiente figura. La Casa Blanca es la residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos. Esta tiene un área de 5,100 metros cuadrados. Se desea realizar un estudio sobre el presupuesto destinado al mantenimiento de las superficies que abarcan estos edificios, ya que el costo por metro cuadrado es el mismo en ambos casos. Entonces, ¿podrías determinar cuántos metros cuadrados es más grande el Pentágono con respecto a la Casa Blanca? Como ustedes pueden ver, la situación está debidamente contextualizada. La pregunta del problema responde a una posible necesidad real y es pertinente con las habilidades e indicadores propuestos, así como con el nivel en el que se espera aplicar, en este caso, 10º año. Es importante mencionar que para niveles superiores esta situación no cumpliría con las características de un problema, ya que el nivel de dificultad sería relativamente bajo, por lo cual se enmarcaría dentro del concepto de ejercicio de aplicación.
Posterior al planteamiento del problema, se deben elaborar al menos 3 preguntas orientadoras con el fin de guiar al estudiante en la resolución de éste. No es decirle lo que debe hacer para resolver el problema, sino dirigirlo de forma tal que él mismo, aplicando sus conocimientos previos, así como distintas estrategias, pueda construir poco a poco, de manera intuitiva, los conocimientos involucrados. Seguidamente, les presento algunas preguntas referentes al problema del Pentágono y la Casa Blanca, expuesto anteriormente. Si se trazan los segmentos que unen el centro del Pentágono con cada esquina, vértice, ¿cuántos triángulos se forman? ¿Qué tienen en común tales triángulos? ¿Cuál sería la medida del ángulo cuyo vértice es el centro del polígono y sus lados son 2 segmentos consecutivos de los que se trazaron previamente? ¿Cuál es la medida de la altura de cada triángulo? ¿Cuál es el área de cada triángulo? Si ustedes se fijan, las preguntas no les dicen a los estudiantes cómo resolver el problema, tan solo los guían con el objetivo de que al final comprendan que si hallan el área de un triángulo, puedan determinar el área de todo el pentágono, multiplicando el área del triángulo por 5 y finalmente calcular la diferencia solicitada. Es muy importante definir cuáles herramientas y recursos se van a utilizar. Esto va a depender del contexto educativo en el cual desarrollaremos la propuesta. En este caso, incluí el software de geometría dinámica de uso libre llamado GeoGebra, pensando en aplicarlo en una clase virtual o bien presencial, si se cuenta con el equipo adecuado en la institución educativa. Además, materiales concretos como regla, lápiz y materiales reciclados, ya que en la niñez y en la adolescencia es fundamental trabajar con construcciones geométricas, pues esto les permitirá la adecuada comprensión de las propiedades. De esta forma, esta es una estrategia muy atinada que el estudiante puede implementar para la resolución del problema, por lo que es recomendable sugerirle la construcción de una figura que le permita visualizar los datos del problema, cuando esto sea pertinente. Luego tenemos las conclusiones, las cuales deben hacer referencia a cómo las preguntas orientadoras guiarán el aprendizaje de los estudiantes y cuáles estrategias para resolver el problema utilizarán. Por ejemplo, según el problema del Pentágono y de la Casa Blanca, así como las preguntas orientadoras expuestas anteriormente, se espera que los estudiantes, al trazar los radios del polígono, identifican que se forman 5 triángulos congruentes, es decir, que el área del pentágono está dividida en 5 triángulos con igual área. Al determinar la medida del ángulo solicitado, dividiendo la circunferencia, 360 grados, entre 5 y al trazar la altura del triángulo, junto con la medida del lado, podrán utilizar una razón trigonométrica para calcular la altura respectiva. Apotema del polígono. Los estudiantes, aplicando la fórmula para el cálculo del área de un triángulo, determinarán el área de uno de ellos y luego la multiplicarán por 5 con el fin de calcular el área del pentágono. Finalmente, determinarán la diferencia entre el área de la Casa Blanca y el área del pentágono. De esta forma, los estudiantes pueden determinar y comprobar conjeturas, ya sea de manera presencial o virtual, mediante el trabajo colaborativo, siempre procurando la aplicación del pensamiento intuitivo con el fin de avanzar poco a poco hacia el análisis y la deducción lógica. El resumen debe contener los conceptos que se esperan construir mediante el problema propuesto, así como las propiedades correspondientes y ejemplos de aplicación. La idea es que acá se incluya todo aquello que el docente expondrá durante el cierre de la clase. En este caso, según las habilidades propuestas inicialmente, el docente deberá definir los elementos de un polígono: el centro, el vértice, el lado, radio, apotema, ángulo central, ángulo interior y ángulo exterior. Además, algunas fórmulas para el cálculo de elementos de un polígono, como la medida del ángulo interior, del ángulo central, del ángulo exterior, suma de ángulos internos, suma de ángulos externos, perímetro y área.
Asimismo, se deben incluir ejemplos de aplicación, como este en donde se utiliza el teorema de Pitágoras para determinar la medida del radio de un polígono regular. O bien este otro, en donde también se aplica Pitágoras, pero ahora para calcular la medida del lado de un polígono regular. Y este último, en donde se solicita el cálculo del área de un hexágono regular. Siguiendo con este ejemplo, resalto su importancia, ya que además de aplicar razones trigonométricas para su resolución, la idea es que a partir de él se deduzca que en un hexágono regular el radio y el lado tienen igual medida. Finalmente, no olviden considerar algunos elementos básicos, como la portada, el desarrollo de lo solicitado, siguiendo las sugerencias dadas, y por supuesto, tener buena ortografía y una redacción clara. Muchas gracias por su atención. Les deseo el mayor de los éxitos en cada uno de sus proyectos. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.